¿Qué tal amigos? Nos volvemos a encontrar momento de otra charla digital y ha sido para reencontrarnos y hablar sobre temas de qué está pasando en el Ecuador con los temas de basura electrónica en el mundo conocidos como e-waste, que en este caso cada vez más en el Ecuador estamos generando toneladas y toneladas de basura electrónica. Para que ustedes tengan idea, en el Ecuador nosotros producimos por habitante, según un dato de el Monitor Mundial de Residuos Electrónicos de Naciones Unidas, en el Ecuador se producen 5.1 kilos por habitante. Y claro, a nivel global, 87.575 toneladas. Así como para empezar, amigo Juan Carlos, con este dato que sí resulta un tanto preocupante. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, seguidores de esta charla digital? Y como dice por ahí un famoso influencer mexicano, dato perturbador. De verdad, o sea, estamos viviendo una sociedad de consumo tan grande que los equipos electrónicos se vuelven ya desechables. Tú sabes que comprar una televisión y se te daña a los 3 años es prácticamente para botarla y comprar otra. Y Sí. obviamente, ¿qué pasa con esa televisión dañada? ¿Cierto? Se convierte en desecho electrónico. Entonces, en ese sentido, en este programa, pues queremos abordar de toda esa temática, qué es lo que está pasando, cómo se maneja actualmente los desechos. Y hay un punto importante, ¿no, José? Que creo que debemos empezar. Hace muchos años, cuando las primeras empresas venían para hacer este reciclaje de suministros electrónicos, decían, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo una bodega llena de computadoras dañadas, tanta cosa. Entonces, claro, las empresas iban 10, 15 años y entonces decía, ¿y cuánto me va a dar por esta bodega De electrónicos, de Ajá. equipo. Querían Entonces, venderte claro, como equipo, querían venderte como que fuera un equipo. cuando era ya Entonces, basura. eso ya actualmente ha cambiado bastante y eso es muy destacable mencionarlo. ¿Por qué? Porque ya ahora ya la gente es más responsable, 15 años después la gente es más responsable y sabe que eso ya se tiene que desechar, no se tiene que vender. O sea, ya el tema de estos componentes pues ya son para entrar en esos procesos de entregar a alguien para que los pueda manejar responsablemente, porque a esa persona también le cuesta. Y justamente esos temas vamos a abordar en esta ocasión, José. Súper interesante realmente ver cómo ha cambiado esta percepción respecto de la basura electrónica. ¿Cuánto me pueden dar con esto versus cuánto puedo yo aportar a el ecosistema haciendo un reciclaje de estos productos o un correcto manejo de estos desechos electrónicos? Yo creo que el creciente, en este caso, o la creciente cantidad de basura electrónica también viene dada por el tema de obsolescencia programada. Es decir, nuestros dispositivos tienen determinado tiempo de uso y luego de eso, como que a través de las actualizaciones o a través de distintas formas, tienen para que digas, chuta, ya no va más este celular, como que ya no está funcionando bien, necesito cambiarlo. Entonces, esta obsolescencia también te exige a que tú hagas un cambio de dispositivo y al mismo tiempo, ¿qué haces con ese dispositivo? En el mejor de los casos le pasas a alguien a quien todavía le puede hacer. Pero si realmente ya no vale o ya dejó de tener soporte, se convierte en basura electrónica, inevitablemente, amigo Juan Así Carlos. es. Y bueno, en ese sentido, pues podemos empezar conceptualizando qué es la basura electrónica. Y realmente acá tenemos tres componentes, primero, tres categorías. Ujú. La primera categoría son aquellas basura electrónica que viene de los residuos electrónicos y electrónicos, llámese computadoras, televisores, aires acondicionados, UPS, ya, ese es el primer grupo. El segundo grupo viene de los celulares, que también tenemos que hablar de ellos puntualmente porque es una categoría que se recicla por parte de las operadoras o por parte de los gestores ambientales. Y el tercer desecho que genera la basura electrónica es los suministros de impresión, llámese cartuchos o llámese toners. Que vendrían a ser los ¿No? consumibles en este caso, lo que Ex- se acaba y que finalmente lo reemplazas. Exactamente. Entonces, en ese sentido tenemos estas tres importantes categorías que cada una en Ecuador ya están siendo manejadas de diferente manera por gestores ambientales diferentes y que obviamente cada una ya tiene su camino para eh, ir en estos procesos de reciclaje. ¿Por cuál empezamos primero? Yo creería que el que está más a la mano y siempre en la mano está el celular, para Chévere. luego ir pasando en ellos. ¿Qué está pasando con los teléfonos celulares? ¿Qué iniciativas hay? ¿Hacia dónde está yendo los desechos electrónicos de los teléfonos celulares? En ese sentido, las operadoras han hecho un gran trabajo haciendo campañas para
empezar a, desde hace muchos años, tú sabes de eso, Ujú, sí, para lo que es recibir los celulares antiguos, porque de un celular antiguo acuérdate que se saca oro. O sea, pequeñas cantidades, hay muchos videos tutoriales que ustedes pues, pueden buscar en internet, en Google, perdón, en YouTube, y pueden ver cómo de una tarjeta electrónica de un celular terminan sacando pues una gotita de oro, ¿no? Que al así final es. es oro, ¿no? Que sirve para otros celulares, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que lo están haciendo y ahí es un poco las que tenemos que ir manifestando. Una se llama Vermonde, que es una empresa que de las hermanas Rosales que hace muchos años ya están trabajando por el tema de residuos electrónicos con su empresa. Hay otra también que se llama Proyección Futura, que también está trabajando por, además de los desechos electrónicos y suministros, también por el tema de los neumáticos también reciclados. Entonces, hay organizaciones que trabajan por eso, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos llegan, tienen ya sus plantas, ¿no es cierto? Y en el caso de los celulares y de los suministros electrónicos, llámese componentes, cases, tarjetas electrónicas, empiezan a deshuesarlos para ver con estas trituradoras para ver qué es, a dónde mismo terminan, si es que se pueden reciclar localmente o les toca exportar. ¿Qué significa exportar? Significa que determinados componentes se los embala en en contenedores, medio contenedor o un contenedor grande, y se termina yendo hacia países de Europa o Estados Unidos, porque allá sí hay fábricas que los pueden manejar eso. Y sobre todo que pueden extraer todos los metales que tienen o que de alguna forma son componentes de esta basura electrónica para volver a ser reutilizados. Y lo que no, pues simplemente también le dan algún tipo de proceso como para que no sea tan contaminante sobre todo. Ahora, este sí es un giro en el cual nosotros ya desde hace muchos años vemos la preocupación, existe la preocupación respecto de qué viene o qué sucede con la basura electrónica. Pero creo que iniciativas puntuales han sido estas dos que se mantienen en el Ecuador. También un gran distribuidor empezó con un proceso de reciclaje, pero finalmente yo creo que se fue diluyendo en el camino, probablemente no tuvo el éxito deseado en este proceso, pero son iniciativas valiosas y que hay que destacar. ¿Qué pasa, Juan Carlos, con el tema de, ahora sí, vamos con la segunda o con la primera, primer tipo de residuos electrónicos de los que hablábamos, lavadoras, aires acondicionados, grandes electrodomésticos? ¿Qué sucede con ellos? A la final tenemos que ir un poco viendo que todos esos aparatos electrónicos tienen elementos como por ejemplo las tarjetas electrónicas, ¿no es cierto? Que son las que no las mencionamos en su momento, Los mainboard los también, mainboards claro. y tarjetas electrónicas de los televisores. Cualquier tarjeta electrónica que esté en un televisor, que esté en un aire acondicionado, necesita tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque si esa tarjeta electrónica es sometida a la intemperie, Ujú. llámese a la lluvia, a la neblina que puede estar pasando, que también a la final se convierte en agua, empiezan a desprender sustancias súper nocivas para el ser humano. Y ese es un punto que tenemos que tratarlo, el tema de la salud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando el agua interactúa con una tarjeta electrónica? Empieza a desprender tres cosas importantes: litio, cadmio y molibdeno, que son elementos pesados que no están en la tierra, que se los trae desde las minas y que obviamente pues pasan a ser elementos nocivos para el ser humano, porque si esas hacen contacto con el agua, se mezclan con el agua. ¿Y el agua dónde termina? En los cultivos. ¿Y los cultivos qué hacen? Generan verduras, plantas, que las consumimos, ¿no es cierto? Vegetales, y a la Totalmente. final terminamos nosotros expuestos, Y que terminamos nosotros con la consumiendo. posibilidad, consumiendo indirectamente estos productos que son metales pesados y que obviamente no son aptos para el consumo humano y obviamente terminamos envenenándonos y con serios riesgos para la salud. Uno de ellos principalmente es el tema de cáncer a través de la alimentación que podemos llegar a tener por este tipo de contacto con estos metales pesados. Y eso obviamente es una composición de bastante peligro de los residuos electrónicos y de ahí la importancia justamente de poder gestionarlos, de poder manejarlos. Ahora, hay falta de reciclaje en el Ecuador. Sí, definitivamente falta esa conciencia, pero se está trabajando por eso. Estas organizaciones sin fines de lucro que te digo, Proyección Futura, Vermonde, han generado también ya programas de concienciación con Ujú. colegios. No sé si es que en el caso de ustedes escriban, no sé si es que es el caso,
pues ya sus colegios tienen iniciativas o escuelas que cada cierto tiempo empiezan a ver un gran cartón ahí que dice reciclaje, ¿no es cierto? Entonces, alientan para que desde las casas empiecen a deshacerse de componentes electrónicos, llámese teclados, mouses viejos, celulares, ahí se recibe todo y aprovechen porque eso es... vendría a ser una irresponsabilidad botarlo por la basura, ¿no es cierto? Entonces, Totalmente. la idea es aprovechar estas campañas de reciclaje de los colegios para que pues puedan haber, se puedan desechar de mejor manera impresoras, monitores dañados, computadoras, que adentro están muchos componentes, los periféricos, como les decíamos, teclados, mouses y Parlantes, todo lo que parlantes, todas conforma esas cosas, y los periféricos. celulares Así también. es. Entonces, por ese lado hay campañas. Ahora, súper interesante un dato que también sacamos del Ministerio de Ambiente, que nos habla de que en Ecuador únicamente se llega a reciclar un 3 al 5%, contrastando justamente con lo que nos dice Naciones Unidas. Ellos le dan hasta el 5%. Y Ambiente decía que ellos van a reciclar durante este año alrededor de 700 toneladas de residuos electrónicos y eléctricos. Lo cual nos habla de que obviamente todavía es bajo, es decir, estamos produciendo cualquier cantidad de residuos electrónicos, pero no hay el correcto reciclaje. ¿Y dónde terminan estos también? En los vertederos de basura, contaminando con todos los desechos, mezclándose con todo. Y obviamente sí es complejo lo que estamos viviendo con el tema electrónico, porque claro, si bien tenemos súper beneficios al tener dispositivos, al tener monitores, computadoras, todo que nos facilitan la vida, pero ¿y qué pasa luego con el impacto ambiental que tiene todo eso? Y claro, solo en su vida, y ahí les hago una reflexión, en su vida, ¿cuántos computadores han tenido? Juan Carlos, ¿cuántos has tenido? Unos 10. Unos 10 computadores por persona, Ah, por persona. Si yo me pongo a ver, probablemente es una cifra similar. Ahora, como yo trabajo con gente aquí en Tiquinauta, ¿qué suele suceder? Tengo computadores para cada persona. Y eso multiplícalo por 20 personas que han pasado por Tiquinauta. Es un montón de computadores que en algunos casos ya con obsolescencia los hemos desechado, pero otros que siguen todavía funcionando hasta cuando tengan vida útil. Pero es un montón de equipo electrónico que en este caso estamos manejando en nuestras vidas y acumulando esta palabra, y porque acumulando. a la final, ese equipo, digamos, un ejemplo, nos costó $500, nos costó Ujú. $1,000, nos costó $1,500, que no es pelo de cochino. O sea, tú invertiste un equipo y a la final te duró, le sacaste todo el jugo 10 años, pero te cuesta deshacerte de ese equipo y lo almacenas. Entonces, una de las razones, y es un dato que habíamos conversado con Proyección Futura, es que la gente tiende a acumular esas cosas, no las desecha. O sea, yo tengo una computadora y hago mea culpa porque yo tengo dos computadoras, una Toshiba de hace 15 años y una IBM también de hace unos 20 años. IBM, ¿cachas? Claro, una Cuando IBM. todavía teníamos IBM. Claro, entonces No ahora es ya una ahora son 386, Lenovo. 486. No me acuerdo cuál es. Pero esas computadoras tienen de alguna manera generaron un sentimiento conmigo. Entonces, por eso las tengo como son delgadas, al menos no estorban. Ya. Pero sí existe este concepto de que te encariñaste con ellas y decides no tener. Incluso para mostrarle a tu hijo, mira, yo ¿Eres un tuve esta acumulador o computadora. un sentimentalista, amigo? Un poco de todo. Un poco de todo. Yo creo que hay de las dos De ahí. las dos. Sí, pero Acumulador. yo sí todavía tengo por ahí. Hago el mea culpa, tengo todavía Sí, todos algunas de las tenemos. primeras compus. La primera me robaron, así que esa, de lo contrario, estaría por ahí también, seguro. O sea, imagínense si Sí. sacáramos todas esas computadoras ya a entregarlas para reciclaje, y por todas las personas del mundo, desde Ecuador, de Quito, colapsarían estos gestores ambientales. Así que por ese lado, también hay que importante decir que además de las personas que consumen, también existe esa conciencia en las organizaciones, sobre todo en el aparato estatal. ¿Por qué? Porque digamos que los gestores documentales, los que generan, los fabricantes que venden soluciones de impresión a las instituciones públicas, que todavía es necesaria la impresión por documentos físicos, tienen ya que responsabilizarse por los consumibles que generan sus equipos de impresión. Entonces, también hay otra política que genera el Estado, que la genera el Estado, para que estos fabricantes tengan acuerdo con estos gestores ambientales para que se haga la economía circular y que terminado el uso del tóner,
pase a un gestor ambiental y que este pase a ser reciclado. Entonces, Ujú. esa es la última categoría que nos faltó conversar respecto a qué componentes se están reciclando. Retomamos, la primera son los celulares, que los manejamos de ya mejor manera ahora. La segunda son la gran categoría de componentes electrónicos y eléctricos que hablas de computadoras, de aires acondicionados, UPS, monitores y suministros. Y la tercera son los suministros de impresión, que están ahí los cartuchos y los toners. Entonces, para cada uno ya se tiene conciencia de por dónde se pueden manejar. Ahora, ¿dónde se está plasmando eso? Estamos teniendo lugares como Kiwi, que en este caso ha presentado espacios afuera de sus parqueaderos donde uno puede también ir a dejar como persona sin necesidad de esperar una campaña colegial Buenazo. para ir a dejar sus La verdad, componentes en Kiwi. es súper bueno porque yo empecé a ver ya desde hace algún tiempo, en Kiwi principalmente tienes este tipo de tachos para reciclaje o no sé, como Contenedores. contenedores, Ajá. correcto, contenedores. Contenedores en donde puedes tú acercarte con tus residuos electrónicos y depositarlos ahí para que tengan en este caso un correcto manejo. Pero claro, ¿cuántos lo hacemos? Ese es el verdadero problema porque finalmente ya hay iniciativas, son contadas, pero ya existen estas alternativas. Creo que sí es importante que todos tomemos conciencia de que podemos tener, y claro, ese es el objetivo también de este programa, socializar con ustedes que hay estas tipo de alternativas. Yo he visto, hay este otro gestor Gira, pero me dijiste que era en cuanto a plásticos y Sí, papel, ¿verdad? Gira es una iniciativa del grupo de La Favorita, que Ajá. maneja todo lo que es Supermaxi aquí, en donde lo que hacen es reciclar igual en contenedores clasificatorios, pero ya temas de consumo no de electrónicos, sino más bien del consumo normal. Llámese plásticos, Plásticos, botellas, botellas de plástico, claro, claro, botellas de papel. envases, papel, vidrio y un montón de cosas más, pero no lo Latas hacen. también he visto que Latas tienen un, también, los envases de poliuretano que viene en la carne también. el tema de los recipientes de la leche, estos que tienen Tetra estas Pak. Tetra Pak, exactamente. Y con eso yo he visto que están haciendo madera plástica, así que realmente resulta súper positivo para el tema ecológico que hayan este tipo de iniciativas y sobre todo que puedas reciclar. Pero los electrónicos todavía tenemos un poco Camino. sí, de camino por recorrer y conciencia sobre todo de que la gente sepa que esto es altamente contaminante y que debemos manejarlos especializadamente y eso nos permitirá sin duda tener un mejor manejo de estos residuos electrónicos que finalmente en algún momento los vamos a generar. Así como anécdota, verás, te cuento, se nos dañó aquí el UPS, dejó de funcionar, ya yo creo que ya cumplió su vida útil. Pero el otro día viendo en TikTok, y claro, los tenía ahí, los tengo listitos para ir a desecharlos, pero dije, ojalá no le haya botado, porque le veía en TikTok o en Instagram, no me acuerdo dónde fue que vi, un contenido en el cual le sacan la batería. Es Ya. decir, este dispositivo se lo desarma, tiene una batería en la parte de adentro, esa batería tú la puedes reemplazar, es decir, es una segunda vida para este equipo. La batería es la que cumple su vida útil, sacas la batería, colocas una nueva y sigue funcionando. Así que ventajosamente No lo lo guardé y deseché. no lo deseché. Pero claro, es conciencia ambiental también respecto de chuta. Bueno, me entero cómo funciona esto y ahí sí no lo voto y obviamente le vuelvo a dar una segunda vida útil para los equipos y para todo lo que tengo. Y es educación que va desde nuestros hogares. Y eso también un Totalmente. poco llamamos a que cada uno pues vaya haciendo mea culpa o conciencia de que, por ejemplo, para el caso de las pilas es siempre recomendable tener una botella plástica Ujú. de las PET y ir botando ahí las pilas, baterías, las Las pilas baterías de tipo reloj también, las tipo tipo botón. moneda, tipo botón o Botón. moneda y las baterías, las AAA, las AA y cualquiera que sea, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esas baterías las acumulamos en estas botellas y en el caso del Kiwi, ahí están todos los contenedores que reciben las pilas y baterías de este tipo. Y hay unos específicos para pilas, que son unos tipo Ajá. tubito en donde está el orificio y vas Ese sí lo he depositando, visto en amigo. el ¡Qué aquí. bien! En el Ah, aquí lo he visto. también. En el aquí son pequeñitos porque entran como una especie de esquinerita, no ocupan un espacio y solo empiezas a desechar las pilas. Qué buena ¿Sí? nota. Realmente ahí sí yo creo que en este caso, valga la mención, no nos han pagado por esto, pero el tema
Supermaxi y todo, o la corporación La Favorita creo que está haciendo un excelente trabajo en ese sentido y vale la pena apoyar este tipo de iniciativas desde nuestra posición, desde lo Así que es. hacemos. Tengo las pilas, las reúno en la botella PET y una vez que esté lleno el envase voy y deposito esas pilas para que sean correctamente tratadas. No tengo idea no creo que se reciclen las pilas, pero ¿qué harán con ellas para que no contaminen? Sería interesante conocer. Puedo dar fe de Súper lo que hacen bueno. los celulares, los componentes electrónicos y los suministros, pero de las pilas desconozco. Yo te Sí, diré. oye, es buena pregunta. Esa sí es Sí. una buena pregunta. Ya la próxima les respondemos esto. ¿Qué es lo que pasa o cuáles son los desafíos de la gestión de residuos en Ecuador, en el Ecuador o en nuestro país? El tema de falta de infraestructura. Tenemos dos iniciativas, como bien las dijiste, Juan Carlos, pero sí hace falta todavía un mayor o plantas de procesamiento. Ahora, si es que no resulta en negocio, probablemente tampoco resulte ponerse una planta en ese sentido, Juan Carlos. Por eso es que hay en el mundo, pero no aquí. Sí, ahí un poco también va de cómo va nuestra infraestructura como país. Estamos ya con dos organizaciones, debe haber más, hay algunas más organizaciones, estoy seguro que en la costa las hay. Todas manejan en su manera de verla, en su visión manejan los residuos, pero a la final resulta que la infraestructura que tenemos no es suficiente para lo que estamos desechando. Así que hay que seguir trabajando por eso. El tema de la legislación es otro punto que es súper importante ver qué es lo que está pasando. En nuestro país, la legislación al parecer es insuficiente, es decir, no hay incentivos para quienes hagan un correcto desecho de basura electrónica y sí es fundamental también que existan algunas normas y regulaciones para el manejo de esto. Probablemente, claro, no hay una preocupación real sobre el tema, probablemente dice la gente o quienes se encargan de la legislación, no es tan importante o no es tan fuerte el número de basura electrónica que nosotros producimos en el Ecuador, pero quiero recordarles la cifra con la que nosotros empezamos y son 87.575 toneladas de basura, que no es poco, tomando en cuenta que eso termina en vertederos y contaminando agua, tierra, animales, productos, en fin. Y la salud. Y la salud, por supuesto. Entonces, creo que sí hace falta también, en este caso, un llamado para que haya mayor legislación o mayor regulación respecto de qué hacer con estos residuos electrónicos una vez que ya no sean parte de nuestras Por vidas. el tema de las municipalidades, acuérdate que existen las ordenanzas Así, municipales que lo que hacen es generar estas políticas y estos procedimientos para que la gente se les haga adecuadamente estas cosas. Falta trabajar en el tema de la parte electrónica. ¿Por qué? Porque, como te digo, es un bien que no es que sea destruido o sea malogrado. Lo que hace es que ya deja de funcionar, deja de ser útil, pero sigue siendo un bien. A la final tú tienes tu computadora flamante funcionando, pero ya no hace lo que tú necesitas que haga. Entonces, falta esa política, por ejemplo, en otros países de Asia, tú no puedes desechar cualquier día o no puedes desechar en la basura componentes electrónicos, te multan. Aquí no existe multa. Aquí si tú botas una computadora, más bien gracias, te dicen ahí los que recogen la basura y se llevan, ¿no es cierto? Pero no todo el mundo se lleva. Hay veces cosas que las claro. dejan ahí botadas y quedarán para que les caiga la lluvia Se y deterioran se ahí deterioren y mismo. se oxiden Así y es. salgan todos los elementos que les habíamos dicho. Entonces, un tema muy importante es el tema de la concienciación de que cada uno sabe qué tenemos que hacer. Y no sé si tú sabías, pero ya se ha trabajado mucho en el tema de los orgánicos. Ujú. ¿Qué es lo que debería pasar con el tema de los electrónicos? Electrónicos. Los orgánicos existe ya ahora una organización eh, que lo que hace es recoger en determinados barrios de Quito estos tachos verdes que no sé si ustedes los han visto, que tú acumulas todos los orgánicos de la semana, verduras cortadas, frutas, alguna fruta que se te logró y les botan ahí. Lo que hacen eso es un gran compost en Machachi y empiezan a generar una economía circular. Súper Entonces, bueno. eso falta aquí. Eso falta una política para que sepamos de la mejor manera cómo deshacernos de nuestros componentes electrónicos. Y sobre todo generar esa conciencia. Yo no había escuchado, es un concepto bastante interesante el de economía circular. Pero en esta economía circular, de alguna forma, tú haces que estos desechos, o lo que ya representan desechos para otras personas, tú los utilizas para generar, en este caso, nuevas oportunidades. Y en el ejemplo que tú das, están realizando compost y ese compost seguramente lo comercializan. Orgánico, exactamente. Exacto, o Se sea, hacen orgánico. tiene una segunda vida el producto, no es que termine en el vertedero, sino que eso nos ayuda finalmente a que podamos tener
un subproducto, si queremos llamarlo en ese sentido, que va a fortalecer la agricultura, porque viene en este caso de productos orgánicos, obviamente con la descomposición, pasan a tener o a hacer, en este caso, algún tipo de, ¿cómo se llama? Cuando abono, de abono, y que finalmente fortalecen los cultivos y la tierra. Lo mismo con los electrónicos. En algún momento yo creo que podríamos llegar a tener una planta, ¿porque no?, bastante grande que se encargue de ese procesamiento y que realmente sea una, o que podamos contar con eso, o sea una realidad, que sea una realidad y que no sea solamente un sueño, porque esto va a quedar subido en internet y veamos cuánto se demora y decir, ¿te acuerdas, Juan Carlos? ¿Sabes que así ya viejito, chuta, por fin pusieron la planta electrónica y ahora sí es una realidad? Y bueno, eso es cierto, ¿no? Ahora, también hay otra forma en que la gente lo hace reciclaje. Acuérdense en que hay estas iniciativas de arte que también había que mencionarlas. Ujú. Hay muchos artistas que toman estas tarjetas electrónicas y las hacen llaveros, las hacen pequeñas figuras. Ustedes pueden verlos de esos en el centro de Quito, en las ferias, en estas ferias de emprendedores que hay en la calle, en Espejo, si no estoy mal, en algunas de esas, y que pueden ver estas obras de arte que las convierten en guitarritas pequeñas, en pequeños llaveros, en ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que no está mal que lo hagan, porque de hecho uno lo compra y dices, ah, qué buen recuerdo, y lo compro, ¿no es cierto? Y le apoyas Chévere, al simpático, artista así y te es. llevas un llaverito simpático de una tarjeta electrónica. El problema es que al manipular las tarjetas electrónicas, tú ya empiezas a sentir que empiezan a desprender este tipo de componentes. Y me pasó a mí. Yo alguna vez quise hacer un cuadro con tarjetas electrónicas, tarjetas madres, y empecé a sentir que me picaba la boca. Miércoles. Sí. Y hay gente más susceptible a otra, yo creo que soy muy susceptible a eso, y empecé que los labios te empiezan a picar, empiezas a sentir un ardor, y eso es justamente cuando ya sientes que la tarjeta está desprendiendo estos materiales. Y esto le puede pasar al artista, o sea, el artista está cortando, está manipulando tarjetas Manipulando. electrónicas y a la vez se está contaminando. Entonces, también pasa eso en nuestra sociedad y obviamente hay que tomarlo en cuenta. Sí, es importante, Juan Carlos. Probablemente no sea la mejor forma de reciclar este tipo de desechos electrónicos. Yo creo que lo más lógico sería depositarlos y que tengan, en este caso, o sigan el rumbo que tiene ya establecidos estos gestores de desechos electrónicos y que ellos, al ser especializados, le den el mejor uso. Ahora, yo creo que hay un punto fundamental, así como para ir cerrando, Juan Carlos, que es el tema de conciencia ciudadana. ¿Qué estamos haciendo nosotros respecto de los desechos electrónicos? ¿Qué está pasando también en la parte educativa? Lo que tú decías, hay charlas en los colegios que se están dando para saber cómo manejar este tipo de desechos y sobre todo hablarles de educación ambiental, hablarles en este caso de que comprendan los riesgos asociados que tiene la basura electrónica y sobre todo tomen en cuenta que el momento de botar un celular no lo pongan en los mismos desechos que ponemos todo, sino que lo lleven en este caso en algún momento que vayan a algún supermercado donde hay esos tachos específicos y lo depositen correctamente. Yo creo que eso nos va a dar mucha tranquilidad y sobre todo nos va a dar mucha conciencia de que estamos haciendo las cosas bien. Así es, un poco recapitulando, José, lo que dijiste es correcto. La concienciación y la educación es fundamental y sobre todo la información, que eso es lo que nos falta. ¿Qué hacer Ujú. con eso? Por ejemplo, ya sabemos que no tenemos que botar un colchón en la basura. Ya sabemos que el colchón, si tú llamas a una parte del municipio, sabes a dónde tienes que ir a botar el colchón. Incluso puedes coordinar con el municipio que se vengan a llevar el colchón, O ¿no es los cierto? tereques, ¿no? Ajá. Que les llaman aquí en Quito, les dicen los tereques, en los cuales tú también, incluso si son un poco más grandes, puedes ir a depositarlos allá en la parte, me parece que es en la occidental Sí, justamente donde... exactamente. Pero no tenemos mucha información clara de qué hacer con los suministros. Así que aquí le estamos dando unas pautas. Tenemos en el Kiwi, te reciben desechos electrónicos Ujú. y eléctricos, te reciben también cable, te reciben también las pilas. En el aquí te reciben pilas, ¿no es cierto? En los colegios, determinados colegios están haciendo campañas regulares para recibir en grandes cartones todo lo que es componentes electrónicos. Hay que aprovechar ese espacio porque si no, te quitas un peso de encima cuando botas tus desechos ahí en los colegios y sabes que estás haciendo el mejor camino para que esos desechos terminen bien, no lo estás Totalmente. botando en la basura. Y finalmente, la última reflexión sería que nosotros tenemos que saber que estos residuos están contaminando el ambiente, están contaminando nuestra salud, así que
responsabilizarnos por ellos y se lo hace a través de los gestores que tenemos acá en el país, como Vermont de Proyección Futura y otras empresas que hacen reciclaje y que obviamente apoyan a, a nuestro país con este tema. Totalmente. Y recordemos, es un tema de gobierno, es un tema de empresa, es un tema de las personas particulares, es problema de la sociedad civil y sobre todo de la ciudadanía. Todos somos parte de este problema. Ah, interesante, Juan Carlos. Dales tú el dato, más bien habíamos revisado la página de Vermonde viendo cómo estaban en toneladas el tema de reciclaje recicladas. Toneladas. En 2019, 1.101 no, Mil, mil. 1.101 toneladas recicladas, 2020. 2020 baja a 643 toneladas recicladas. Acuérdense que en 2020 empezó el tema de COVID, así que todo eso cayó en temas de coordinación de reciclamiento. Para el 2021 sube a 775 toneladas recicladas de este gestor. En el 2022 vuelve a subir a 832 toneladas recicladas. Y para el 2023, 900 toneladas La recicladas. tendencia es para arriba en todo caso. Sí, qué bueno, realmente que haya este tipo de conciencia y sobre todo que existan estas empresas que se dediquen a ello. 2024 está pendiente, no han actualizado la cifra, pero esperemos que siga subiendo esta tendencia. Ya, ok, por ese lado, pues ha sido un gusto pues compartir con ustedes este dato. Les vamos a dejar acá en la descripción de este video donde pueden contactarse con estas empresas si ustedes son empresas y quieren entregar residuos pues para apoyarles a esas y que obviamente pues puedan desecharlo de la mejor manera. Perfecto, esto fue la charla digital con un tema de conciencia ambiental hoy y los links les ofrecemos en la parte de abajo para que puedan contactarse y hacer un correcto reciclaje. También les vamos a dar el dato en la parte de descripción donde pueden ir a dejar las pilas, donde pueden ir a dejar también la basura electrónica para su correcto desecho. Muchísimas gracias amigos y hasta la próxima. Hasta la Gracias amigo próxima. Juan Carlos.